Buenos días, bienvenidos a otro programa de Palco VIP, aunque he dicho buenos días porque estamos grabando el martes a las 12 de la mañana con nuestra invitada Pilar Casado, periodista de la cadena COPE que lleva muchísimos años siguiendo el Real Madrid baloncesto. Y esta semana que va a haber varias entrevistas relacionadas con el Real Madrid baloncesto, pues queríamos tener el punto de vista de una periodista que, como decimos, lleva muchísimos años siguiendo la actualidad de la sección, y que una sección que acaba de pasar un bache muy largo, pero que parece que recupera sensaciones ahora en la eliminatoria contra el Maccabi. Curiosamente, somos el único equipo que va dominando la serie, ¿no? Todas las demás están empatadas. Pero bueno, quiero darle los buenos días a Pilar y las gracias por aceptar la invitación de venir a Palco VIP. Muy buenos días, Pilar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer estar con vosotros y charlar de baloncesto, que en definitiva pues es lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos, ¿no? Sí, bueno, estábamos hablando de que el Real Madrid empieza muy bien. Curiosamente llega a la Supercopa cogido con muchas pinzas porque no tuvo una pretemporada muy buena, y el propio Lasso dijo que fue el año que más justos llegaron a la Supercopa, pero remontando 19 puntos, con un Jul espectacular, que después hablaremos de Jul y de lo que yo pienso de Jul, y también de lo que me dijo Lorenzo sobre Jul. Porque quiero decir que hemos hecho una entrevista con Lorenzo Sanz antes de hacerla con Pilar, y hablaremos algo también de lo que dijo Lorenzo sobre el equipo para valorar y todo eso, ¿no? Llega cogido con muchas pistas, un partido que yo creo que el Barça se relaja, lo ve ganado. Entre Alocén, Jul y Villas-Boas, yo creo que se gana ese partido. En un año en el que se producen una serie de fichajes y que se decía al principio de temporada que Carroll podía venir o después de las Navidades, ¿no? Porque el Real Madrid a día de hoy no tiene un tirador puro. ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista de una periodista que ha seguido tantos años la actualidad de la sección, los fichajes que se han hecho este año y las carencias que puede tener el Real Madrid en el tiro exterior, que todo el mundo habla de ellas? Bueno, vamos a ver por partes. La pretemporada es atípica en tanto en cuanto vienes de unos Juegos Olímpicos, es decir, esto no es nuevo. Puedes ir más, menos justo. Los Juegos fueron más o menos en fechas. Yo recuerdo, por ejemplo, los Juegos de Río fueron más largos dentro del mes de agosto, es decir, la temporada era un poco, bueno, lo que pasa factura después de unos Juegos Olímpicos son los picos competitivos de los jugadores, en el sentido de que, claro, tú tienes jugadores que han estado en la cita olímpica y que te llegan en un estado de forma óptimo porque el parón entre juegos y tu pretemporada es mínimo, pero llega un momento en el que o bien en el último trimestre de 2021 o movido un poquito hacia Navidad, pues normalmente van a tener un bajón muy gordo. ¿Qué sucede? Que ese bajón probablemente se ve acentuado por una cosa y probablemente trasladado en el tiempo a después de Navidad. Ese bajón, yo creo que hay momentos en los que la gestión de carga de minutos, mira, todos veíamos, por ejemplo, a Yabusel y decíamos, con perdón de la expresión, que burra parda, que no pega un bajón físico. Bueno, al final acabó pegando el catacrack, porque era el único jugador de la plantilla que no había tenido rotaciones de descanso. A partir de ahí, los fichajes. Yabusel, todos estamos viendo su rendimiento. Ha tenido su bajón, ha tenido su cuesta abajo, evidentemente en una temporada muy larga y muy cargada de partidos, pero yo creo que en general el Real Madrid buscaba con los fichajes de este 21-22 ganar músculo, ganar físico, porque es evidente que el baloncesto cada vez es más físico, cada vez tiene menos espacios, salvo que tú los consigas generar, y por ahí, bueno, pues lo vimos sobre todo en partidos contra el Barça y lo vimos en algunos partidos de Euroliga, que evidentemente al Madrid talento no le faltaba, pero le faltaba músculo. Y entonces va a buscar ese tipo de jugadores que ha ganado pues, con los fichajes de Hanga, con el fichaje de Yabusel, con el de Williams-Goss. Empieza una pretemporada o una temporada, mejor dicho, también atípica, porque tienes a Trace Hopkins
y Anthony Randolph lesionados de larga duración. Es más, la vuelta de Tracy Hopkins se alarga en exceso en el tiempo. En vez de 5 o 6 meses que podría haber sido lo normal, realmente desde el mes de mayo es que se pasan meses y meses y meses. Y luego creo que el asunto de Jaycee Carroll, yo nunca tuve noticias de que Jaycee Carroll hubiera tomado una decisión, ni de volver en Navidad, ni de retirarse, ni de nada. Es decir, Jaycee Carroll cogió la puerta, terminaba contrato, se piró y aquí paz y mañana gloria. Creo que sigue siendo muy llamativo la de meses que ha estado en la plantilla, en la web del club, pero nadie daba una explicación. Yo lo que tenía claro, porque yo preguntaba y decía, oye, pero Jaycee ha tomado una decisión, y me decían, no, no ha tomado ninguna. Pero lo cierto es que estamos a finales del mes de abril, es decir, Jaycee no va a venir a jugar ahora. Y es obvio que falta el anotador compulsivo. Es decir, ese jugador, llámese Jaycee Carroll, llámese, yo qué sé, todos pensamos en anotadores compulsivos, pues tipo Larkin u otros jugadores, llámese como quiera, pero ese anotador compulsivo no lo tiene. Y luego, las vueltas de trade de Randolph. Randolph va cogiendo, es una lesión muy grave, y va cogiendo un poquito de tono, pero no es evidentemente, o por lo menos hasta hace 10 días, no era ni por asomo el Randolph que todos estábamos acostumbrados, con su regularidad, porque a mí Randolph me parece que si de algo ha pecado en su carrera, por lo menos en los años en el Real Madrid, ha sido irregular. Es decir, había partidos brillantes, pero había otras patatas de partidos. Es decir, creo que hay hombres en esa plantilla mucho más regulares. Y se ha entrado en un bache, vamos, el bache es eterno. Probablemente ese bache ha dejado al descubierto cosas que en el primer trimestre de la temporada no habíamos visto. Porque claro, si tú lo piensas en frío, dices, muy bien, si el Madrid de antes de Navidad o hasta mitad de diciembre estaba jugando bien, estaba ganando con contundencia, estaba ganando bien, ¿por qué pasa todo esto? Probablemente se habían tapado daños estructurales, la ausencia del tirador, el que no estuvieran Trey y Randolph, que luego has tenido que ir metiendo en la dinámica, y eso también te cambia el equipo, porque el equipo lo has rodado sin ellos, y meterlos te genera, no voy a decir problemas, pero sí desajustes evidentemente en el juego. Después se incorpora Gaby Deck, que también cambia el juego del equipo, te da otras alternativas, pero es evidente que te cambia el juego, por lo menos en un baloncesto en el que los espacios son tan importantes. Y yo creo que ha sido un suma y sigue, un suma y sigue. Y luego ya la debacle ha sido pues el asunto de Atenas, dos que entrenaban aparte, por no decir apartados, etcétera, etcétera. Es decir, pero bueno, ha llegado al punto de estarse jugando este playoff de Euroliga. Vamos a ver si es esta noche o si la serie va larga, que lo normal yo creo que podría ir larga, al menos yo creo que hasta el cuarto partido quizás sí. Y luego estamos viendo a hombres con muchos años y muchos kilómetros en las piernas, como hablabas de Sergio, como hablabas de Rudy, que se antojan vitales. Ya no solo en lo que pueden aportar en el campo, que pueden tener sus días mejores y sus días peores. Yo entiendo al aficionado del Madrid que no entiende a veces las cosas que hace Sergio. Yo a Sergio lo querría siempre en mi equipo, porque es el que no se borra nunca, es decir, puede estar acertado o no, pero jamás se borra. Y luego es Rudy Fernández. Rudy Fernández, me parece que hay pocos jugadores en Europa, por no decir casi contados con los dedos de una mano, que pueden defender las líneas de pase, que defienden con las manos como defiende Rudy, que carga el rebote. Estamos hablando ya de un jugador de 36 años y además castigado por las lesiones. Me parecen piezas fundamentales, pero creo que tiene un problema estructural el Madrid, en el sentido de, se viene de, imagínate, bases del nivel de Luka Doncic, de Facu Campazzo, de los mejores años de Sergio, y pasamos ahora a un Williams Goss que parece haber resucitado, porque ha pasado semanas horribles. Desde luego no me parecía ni mucho menos el jugador que fichó el Real Madrid, todo hay que decirlo, aunque ahora, insisto, parece que lleva unos cuantos días que estamos viendo su faceta en cuanto a asistir, en cuanto a crear juego, porque el Madrid tiene un problema de creación de juego, porque cuando sale la Provítola hay gente que piensa, bueno, pues la Provítola por Eurtel gano. Yo decía, a mí me parece cromo por cromo, y hasta si me apuras no es cromo por cromo. A mí, ya estamos viendo. Yo creo que hay una cosa, con todos los respetos, en el DB de Pablo,
que es Nicola Provítola. La versión que estamos viendo de Nicola Provítola en Barcelona es espectacular, le pese a quien le pese. Es decir, estamos viendo, es un jugador que tiene problemas, siempre había tenido problemas atrás, pero yo creo que hay un La Provítola entre el primer año y el segundo año del Real Madrid. A mí me parecen ya jugadores distintos. Nico entiende que necesita hacer un sobreesfuerzo atrás, porque a este nivel no te puedes permitir ser un jugador brillante en ataque, pero atrás tener tantos problemas, porque le das muchísimas facilidades a los rivales. Pero yo creo que está en el debe de Pablo no haber conseguido la mejor versión de Nicola Provítola que sí ha conseguido Saras. Bueno, muchas veces jugando de 2 en vez de 1, porque tiene Exacto, a Calates pero y a es un Borrigoiti. caso similar. Es un caso similar al de Thomas Eurtel. Yo muchas veces, y Pablo lo ha puesto en práctica porque entiende que puede sacar un rendimiento de Thomas Eurtel, es ponerlo al puesto de 2. ¿Por qué? Porque le liberas, digamos, de ese problema de generación de juego y aprovechas su faceta anotadora y de asistencias. Pero ahí hay un problemita, ¿eh? Y yo creo que ese problemita, entiendo que en el club yo no soy ninguna lumbrera y eso lo tienen claro ellos los primeros, ¿eh? Es que claro, insisto, se viene de donde se viene, de Facu, de Luca, de la mejor versión de Sergio Llull, de Sergio Rodríguez. Claro, es que estamos hablando de un nivel galáctico en el puesto de base en la última década, vamos, absolutamente brutal, pero brutal. Bueno, es que pasó por ahí uno de los mejores jugadores del mundo y posiblemente el mejor jugador de Europa de la historia, o por ahí andará. Claro, Y claro, es eso que por eso te digo, venimos son de un palabras nivel, mayores. claro, venimos de un nivel tan marciano Sí. que ahora cualquier cosa nos parece menos. Pero es que, claro, el Bueno, nivel que eso había pasa antes. como en el fútbol, que ganas 3 Champions seguidas, pues piensas que es muy fácil. Y pues igual echas 10 años sin ganar otra, pero siempre pasa lo mismo. El fútbol es así, ya sabes que no es Sí, rival pequeño. sí. Bueno, hoy hay 2 partidazos, uno de baloncesto, uno de fútbol, que nos tendremos que dividir ahí. Pero bueno, el Madrid empieza la temporada muy, muy fuerte. Sí, 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 Hasta, insisto. sí. Es que eso es lo que tiene de los campeonatos de los veranos con campeonatos, que te vienen los internacionales y el Madrid tiene unos cuantos que te vienen a un nivel de forma, claro, es que te han hecho la pretemporada con los equipos nacionales. Es decir, te llegan finitos, finitos. Luego ya viene cuando catapún y te viene el bajón típico. Bueno, fue un bajón muy grande y lo que llamaba la atención, pero bueno, viendo el tipo de jugadores que había, puedes entender, o sea, el desacierto desde la línea de 3 en algunos partidos, en muchos partidos fue sangrante, que denota, por un lado, que no hay ahora mismo una referencia exterior, un Carroll, o sea, cuando estaba Carroll, Jul, Doncic, Campazzo, eso era una barbaridad comparado con lo que puede haber hoy, ¿no? Estamos hablando de que Hanga sí puede meter un triple como metió el domingo, pero no es un especialista, Taylor tampoco, Rudy evidentemente aporta su experiencia, sus triples de vez en cuando, pero tampoco puedes hacer que Rudy sea el jugador que fue y que cada partido te lo solucione, no es ya ese jugador. Ha venido de que le dio un salto de calidad en el puesto de 3 al equipo. Después Abalde es un jugador más todoterreno. Coser tiene rachas que te gana el partido, otros días en los que no aparece. Y después está el caso de Jul, que Yo tuvo... creo que cada caso es, yo creo Sí, que cada caso es distinto. Es decir, sí, por ejemplo, en el caso de Taylor, Taylor es evidente que es un hombre que cuenta con toda la confianza de Pablo y que primero tiene un rol atrás. Segundo, lleva una temporada en la que cuando no es una cosa es la otra. Es decir, sin lesiones de gravedad, le están castigando bastante las lesiones a Taylor. El último es el esguince cervical que tiene después de la leche que se llevó en Bilbao, por ejemplo. En el caso de Fabián Coser, Fabián, por ejemplo, le hemos visto ser muy poco utilizado en el rol de uno, con las ausencias y los problemas en los bases. Pero era una cosa que él sí hacía, todo hay que tenerlo claro. Pero yo creo que Fabián Coser, vamos, yo al menos a Fabián siempre lo querría en mi equipo, me parece que, y él me lo reconoció hace ya bastante tiempo, que las rotaciones en el primer año le costaron no aceptarlas,
pero sí llevarlas mejor. Esa rotación típica que tiene Pablo de no juegas nada en los 2 primeros cuartos y sales en el tercero. Y sales en el tercero y tienes que salir a morir, porque es que es lo que tienes. Entonces, el primer año del que está en el Real Madrid le cuesta un poquito asumir eso. Pero es verdad, bueno, pues tiene un punto de irregularidad también, evidentemente. No hay que obviar el brote de COVID, el megabrote de COVID en el que cayó hasta el apuntador en el Real Madrid. Sí. Porque es así, es decir, es que no ha quedado ni uno, pero ni uno literalmente sin pasar por el brote de COVID. Y el COVID, aunque, bueno, pues ellos están muy controlados y ellos están detectados a las primeras de cambio, es evidente que alguna factura tiene que tener. Luego, además, a Fabián se le junta que él tenía un pequeño problema renal que no tiene nada que ver con el COVID, pero que había que vigilarlo. Pues Fabián, la primera vez que se contagia de COVID, tarda más o menos un mes o algo más en volver. Esta vez ha sido entre una cosa y la otra más de mes y medio. Más luego se le junta el problema en la Copa del Rey. Pues tampoco esté como para tirar cohetes, ¿sabes? Y evidentemente sí, falta el anotador compulsivo, eso es evidente. Bueno, Coser tiene una clase indiscutible, es un jugador de una calidad brutal. Y jamás le vas a escuchar protestar si juega 20 o juega 15 o juega 35. Eso es una cosa que me parece muy importante a la hora de hacer equipo. Lo que sí que hablabas de más jugadores, hablabas de Hanga. Sí. A mí Hanga me parece un jugador que, vamos, un profesional como la copa de un pino. Da la sensación desde fuera, tú que lo ves es enorme, o sea, estamos hablando ya de un jugador que está entre los 30 y los 40 ya. Sí. Como digo, aquel que dice, está a vuelta de todo, es decir, ha jugado al máximo nivel. Y es un tipo que creo que además se ha acoplado muy bien. También ha tenido sus problemas físicos porque ha tenido lesiones no graves, pero sí de esas que te van sacando 8 o 10 días del equipo, 15, que vuelves a entrar, lesiones musculares. Bueno, pero a mí me parece, vamos, y creo que es, alguno puede pensar que quizás más Yabusel. Yo creo que Hanga es el fichaje que mejor se ha adaptado este año con diferencia, desde el minuto 1. Bueno, porque los números de Yabusel llaman más la atención. Hanga es un jugador que puede hacer muchas cosas en la cancha. Claro, correcto. Y después, o sea, decide Coser que es el jugador exterior que a día de hoy, salvo Yul algún día, es el jugador que puede coger esa racha de triples que te puede hacer ganar un partido o Sí, yo remontarlo, siempre ¿no? digo que Sergio Llull tiene esa bendita capacidad de incendiar un partido. Sí, hablamos de Yul, lo que como aficionado decías que puedes entender los enfados. A veces muy difícil de entender. Hace unas semanas hacía un 0 de 11 en triples en un partido de Liga CB. Claro, tuvo muchos partidos con un porcentaje muy bajo de tiro, en el que tiró mucho. Y tú piensas, si ves que no anotas, trata de ayudar al equipo de otra manera. Me decía Lorenzo Sanz, claro, pero ¿de quién tiras? O sea, ¿quién asume? Porque Yul, o sea, podemos decir que está desacertado. Lo que nunca podemos decir es que se esconde, porque él es el primero que se apunta para intentar ganar el partido. Y él es el primero, mira, en el caso de Rudy y en el caso de Sergio Llull, son jugadores que terminan contrato. Yo creo que son jugadores que se han ganado el derecho a decidir su futuro en el sentido de qué quieren hacer la próxima temporada. En el caso de Rudy, bueno, hay una diferencia, hay una mínima diferencia de edad entre uno y otro, pero se han ganado el derecho a decidir si en la 22-23 quieren seguir jugando al baloncesto y lo siguen queriendo hacer en el Real Madrid. La segunda parte la tengo clara. Yo entiendo que la primera también. Es decir, yo no veo a ninguno de los dos anunciando este verano que se van a su casa y dejan el baloncesto. No lo veo. Me puedo equivocar, pero no lo veo. En el caso de Sergio Llull, yo siempre digo que mejor o peor, pero jamás se va a esconder. Y es el primero, igual que Rudy, que levanta la mano y dice, he hecho un partido de mierda. Es así, porque quiero decir, capacidad de autocrítica no les ha faltado nunca. Dicho lo cual, es evidente que a Sergio le pasa factura. Es decir, vale, la lesión fue en 2017, la lesión fue muy grave, él volvió más o menos bien, pero yo creo que hay muchas cosas que hay veces que al aficionado se le escapa. Una lesión como la de Sergio te cambia la pisada. La pisada de la rodilla mala, de la pierna mala, te cambia la de la izquierda. A veces ves unos tiros que dices, pero vamos a ver, Sergio.
Pero vamos a ver, ¿dónde quedó la clase de tirador de cuadra el cuerpo, las piernas, patatín, patacuán? Tremendo. Pero es así, es decir, para lo bueno y para lo malo Sergio es así. Y a mí me parece que son dos piezas muy importantes en ese vestuario, porque el Madrid de esta última década, y eso seguro que si se lo preguntas a Lorenzo, que sabe más de interioridades de vestuario que yo, hay una columna vertebral, o había una columna vertebral. Y todos pensamos en Felipe, Rudy, Sergio y el otro Sergio. A esa columna vertebral se le han ido acoplando jugadores, mejores o peores. Y cuando digo mejores o peores, que se me entienda. Hay fichajes que de manera individual, en estos últimos 10 años, probablemente tú hubieras dicho, pues si no es el mejor que hay en el mercado, o no es de los 3 mejores que hay en el mercado. Pero cada uno en su rol, cada uno en su papel, cada uno en su faceta, acoplados a esa columna vertebral, hacían un cuerpo compacto. El problema es que esa columna vertebral se te está resquebrajando, porque se retiró Felipe, Sergio tiene los años que tiene, Rudy tiene los años que tiene. Y renovarla ni era fácil y probablemente tampoco se ha hecho. Con lo cual, bueno, pues tienes que reinventar el equipo. Lo tienes que reinventar. Es así. No estoy hablando de una columna de jugadores nacionales. A mí me vale JC Carroll porque es que lleva toda la vida aquí. Es decir, ese equipo que se identifica con la afición, que el aficionado se lo sabe de carrerilla y que si tú insertas un, pues no sé, pienso por ejemplo en Taylor. Cuando lo ficha el Real Madrid, si tú hubieras mirado un escalafón de jugadores, no te parecería un top 10 en Europa, ni siquiera un top 20 probablemente en Europa. Pero su papel y su rol y su trabajo encajaban en todas esas piezas. Y de ahí que tenías un bloque muy sólido. Ese bloque, pues ya no está como estaba antes, eso es evidente. Bueno, antes cuando se podían traer 2 americanos se traían para marcar la diferencia. Ahora, bueno, Taylor tiene pasaporte sueco, pero es evidente que Lasso lo quería para un rol más defensivo, que es el que estuvo Correcto. desempeñando los 7 años que lleva en el Real Madrid, Y que hay que ves los eliminatorias. números de Taylor y dices, pero Claro, sí, ¿qué pero mira tiene los Taylor? Pues partidos y tú piensas, sí, por claro. ejemplo, mira, estoy pensando en una eliminatoria de playoff de Euroliga frente a Panathinaikos, cuando Nick Calates estaba en Panathinaikos. Por ejemplo, quiero decir, ese es un ejemplo que se me ocurre y hay muchísimos más, ¿no? Evidentemente, Taylor tiene que recuperar la mejor versión, porque no está esta temporada en su mejor versión. Y además yo creo que el Madrid lo necesita, porque es verdad que tienes a Alberto Abalde también, pero bueno, él tenía un rol muy específico y eso también lo notas, ¿no? Porque es la cantidad de posesiones y de tiros que tú le estás dando al contrario. Sí, sí. Decía ayer Lasso, ¿no?, que tenía a Taylor hoy para defender a Wilbekin. Bueno, Hanga también es un gran defensor. Y además Hanga puede jugar en También. en las 3 posiciones de exteriores. Eso supongo que es para lo que se fichó, un jugador Puede hacer de uno porque se lo muy inventó polivalente. Pesic, que hizo de... Es polivalente. Sí, acuérdate cuando Pesic empezó a poner a Hanga de uno. Pues Sí, es una situación similar por la que ha pasado Alberto Abalde. Es decir, Alberto Abalde con la movida de Hurtel y de sí, Hopkins ha jugado un par de partidos de uno. Hasta que, bueno, parece ser que descartamos la idea. sí, Pobre, yo siempre lo decía, vaya marrón que se está comiendo Alberto, porque es sí, un claro. marronazo espectacular. Tienes Es que, espectacular, te van Alberto, a vale, es verdad, comparar, en cantera. claro, te van a comparar con Claro, todo lo en que hubo en ese cantera sí puesto. que... Para estar a la altura es Claro, muy no, pero difícil. aparte de eso, Eh, y vamos a nos ver, vamos a partamos. parar un poco en Nigel Williams-Goss. Me decía Lorenzo que sabía de buena tinta que tuvo problemas físicos. Ayer decía Pablo Lasso en la rueda de prensa que a veces tenía problemas físicos y lo había tenido que parar, que quería jugar. Evidentemente también hablaba de un problema de adaptación, que no es fácil llegar. O sea, Mira, tuvo un es que problema. hay una cosa que el aficionado tiene que entender y que lo va a entender perfectamente, por ejemplo, del caso de Nicola Provítora, ¿vale? No es lo mismo jugar 30 minutos o 35 minutos en un equipo como el Juventud a pasar a un Real Madrid con una rotación de la mitad de minutos. ¿Por qué? Es evidente.
tú pasas de jugar 35 a jugar 18, 20, 21 minutos. En el Madrid las rotaciones, por norma general, si más o menos todos están bien, ese es el cupo de minutos que tienes. Pensando en una temporada que vas a terminar jugando de tantos partidos, 90 partidos. Es decir, no puedes jugar 3 veces a la semana 36 petición, pues ha muerto. O sea, es así. Entonces, bueno, también a Nigel Williams-Goss tiene un problema de adaptación. Eso es evidente. Eso es evidente. Porque lo vemos llegar muy bien, pero después entra en un bache profundo en el que no anota, no genera juego, hasta tal punto que se queda fuera de la Copa del Rey. Se quedó fuera en los cupos de extracomunitarios. Claro, es decir, Pablo no toma las decisiones porque hoy se levanta con el viento del norte o con el del sur. Es decir, él toma esas decisiones porque lo ve y entiende que en la Copa del Rey que no está para esto y que puede tener otro jugador que le esté dando otras cosas o que tape ese agujero. Bueno, después de esos primeros meses en el Madrid, que fueron muchos meses donde no dio el nivel esperado, lleva 4 partidos. El segundo contra el Maccabi hizo 3 de valoración, 8 puntos, no estuvo, pero aportó. Pero los otros 3 de los últimos 4 ha estado en un papel muy, muy bueno. Y nunca tuvo una racha así en el Real Madrid, de enlazar 3, 4 partidos aportando tanto. Entonces, y además, Chalocén lesionado, Hertel apartado. Si él no reacciona, el Madrid tiene un problemón, es casi imposible que pueda competir. El Real Madrid, después del bache que venía, le aparece el Maccabi, DEC positivo el día anterior de empezar la serie. Esto se parece a la temporada, ¿recordáis todos aquella temporada en la que termina siendo, y no estoy diciendo que esto vaya a suceder igual, porque me parece que no hay tantos paralelismos o tantas semejanzas. En la temporada 2018, la que gana el Real Madrid la Euroliga en Belgrado, fue la temporada del ¿qué más nos puede pasar? Sí. Pues estaba, como dirían los Yankees, more or less, es decir, más o menos, ¿no? Es decir, está pasando un poco de todo, absolutamente de todo. Yo entiendo, bueno, pues que quizá pues pasan cosas que tampoco se han explicado o que no las explican como tal, pero bueno, es que te quedan 2 meses de competición donde te vas a jugar los títulos y cuantos más efectivos tengas mejor. Es que no puedes prescindir de 2 jugadores. Yo entiendo que, bueno, pues chico, que no nos rasguemos las vestiduras si un jugador sale. Pues si lo hemos hecho nosotros toda la vida. O sea, ¿quién no ha ido a trabajar de empalmada? Yo no lo hago ahora porque tengo 50 años, pero si tuviera 20 lo haría. Yo entiendo que son cosas que, bueno, pues no deben de hacerse, ¿vale? En la previa de un partido no se deben de hacer. Pero bueno, en cualquier caso, pues, chico, ha pasado. Pues ahora mano izquierda para intentarlo, porque tú imagínate, estará pensando Pablo y cruzando los dedos que no se me lesione ninguno. Sí. Ni para un día, ni para 2 semanas, ni para un mes. Porque es que entonces ya el descuajeringue del equipo es total. Vamos a ver, yo creo que todos salimos, pero yo creo que tienen muchos más días a lo largo del año para pasárselo bien, que no una previo, cuando el Real Madrid al final se estaba jugando el segundo puesto, tener un cruce mucho mejor en la Euroliga. Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Claro, esto a posteriori es muy ventajista. ¿Realmente pensáis que era mejor ser segundo? Bueno, yo voy a decir una cosa. No, claro. Es que aquí, como digo yo, a nosotros nos encanta hacer baloncesto de tele y ordenador. Pero si tú lo miras y dices, por características de equipo, a mí lo del Maccabi me suena bien. Me suena bien. ¿Vale? Si tú eras segundo, ibas a ir contra el Mónaco. El Mónaco es, además de talento, tiene un físico impresionante. Es decir, te iba a castigar el físico de una manera brutal. ¿Vosotros pensáis que este razonamiento no lo tiene también Pablo? ¿Vosotros estáis convencidos de... A ver, tú ahora lo piensas y dices, vale, es que si me meto en Final Four, mi semifinal teóricamente va a ser el Barça. ¿Vale? Pues vaya, con perdón, vaya mierda. Sí. Alguno pensará. Vale, sí, acepto pulpo como animal de compañía. Cualquiera de los equipos que se meten en Final Four te puede mandar a tu casa. Y estoy pensando en que se meta Efes, porque me parece claro
que Milán, con todos los problemas que tiene de lesiones, no va a salir vivo del cruce, no lo va a pasar. Y luego en el Olympiacos Mónaco. Es que Mónaco le mete un viaje el otro día a Olympiacos en su casa. Terrible, pero terrible. Entonces, realmente lo de ser segundo o cuarto, pues visto lo visto, igual era más interesante ser cuarto. Por eso te digo que lo de las clasificaciones y tal... Quitamos lo de segundo. No debe hacerse antes de un partido de Euroliga. Yo creo que tiene muchos más días y tienes que castigarlo porque si no, si dejas eso... Yo soy entrenador de fútbol, pero si tú haces eso, seguramente la bola se va a... El mensaje al vestuario es... Claro, es muy malo. No se puede hacer lo que te viene en gana. Aquí se puede hacer... Es cuestión de disciplina y de mantenimiento de grupo y de salud de grupo. Que la NBA eso es mucho más libre y pueden hacer prácticamente lo que les dé la gana. Sí, no hay la misma disciplina de equipo. Es decir, están en la sesión de tiro por la mañana y por la tarde van al partido. Bueno, correcto. por la noche. Sí. Y ni cenan juntos, ni comen juntos, ni viven juntos. Sí, ahora, el ritmo de NBA es distinto. Evidentemente, Lasso no es tonto y sabe que en el puesto bajo tiene un problema y prescindir del TEL. Bueno, prescindes el primer partido de la serie, ves que va bien, prescindes el segundo, ves que arrasas, bueno, pues mantenemos. Pero no es buen mensaje no castigar a los jugadores. Y si, como digo yo, el indulto definitivo llega en Tel Aviv. Hoy mismo. Bueno, Tonkis estuvo en el banquillo el otro día, no entró. En Sevilla, por el problema con Gavidec, pero Gavidec ya ha ido a Tel Aviv. A colación de lo que decías tú antes, un periodista griego se preguntaba, ¿el F se dejó perder con el Estrella Roja? O sea, los 2 últimos minutos del F. Para evitar al Madrid, decían, para evitar al Madrid. Mira, esas cosas las carga el diablo. Te lo digo. O sea, esos tejemanejes que a nosotros nos pueden parecer tan sencillos de tomar o de decidir, los suele cargar el diablo. ¿Vale? No creo que a estas alturas y a ese nivel competitivo un equipo, porque, a ver, también podríamos decir, oye, Maccabi eligió. Si Maccabi se hubiera dejado perder, entre comillas, ¿vale? No se estaría enfrentando al Madrid. Ellos pensaron que a lo mejor el Madrid era más accesible. Muy bien, déjate perder con Fenerbahce y no vas contra el Madrid. A ver, o sea, eso para los periodistas y los aficionados es entretenidísimo, ¿vale? Pero yo sinceramente no creo que a estas alturas de la película los equipos estén especulando con eso. Bueno, yo lo vi en Twitter, veo... A ver, no, claro, ya sí, bueno, pero vamos a ver. Espera, no. Twitter es la casa donde todo escribe lo que le viene en gana. Bueno, eso sí, no, pero me refiero que es... O sea, el periodista griego es de Eurohoops. A mí me parece, me da igual de dónde trabaje, me parece que yo como periodista, yo no debo de entrar a esas cosas. Me parece una falta de respeto a los propios equipos. El especular con que si se deja un equipo perder o no perder. Mira, esto es muy sencillo. Es como la gente que nos echa en cara ¿por qué no hablamos más de la supuesta juerga de Atenas? ¿Vale? Yo lo voy a decir muy claro. Para hablar de ese tema o para sacarlo y hacerlo explotar, tienes que tener pruebas. Yo, como periodista, es mi opinión. Porque ponerme a escribir en Twitter, no, es que fulanito y menganito se fueron de juerga. Ya, y si a mí la fuente que me lo cuenta no me lo cuenta bien, no tengo apenas detalles, a ver, es que no. Es decir, yo me juego una credibilidad. El periodista de X medio de comunicación que es capaz de especular con lo que ha hecho un equipo sin tener una prueba, me parece grave. A mí me parece grave. Y estoy hablando, me da igual que sea el EFES, el Barça, Milán o el Susun Corda. Desde la deontología profesional. Exacto. Es decir, me parece una cosa muy grave. Muy grave, porque tienes una responsabilidad social. Tú no puedes incitar a nadie a pensar algo que no puedes demostrar. Sí, porque, bueno, yo veo las imágenes de los 2 últimos minutos y como aficionado, o sea, yo que no había visto el partido ni nada, pues sí, pienso mal. Viendo lo que vi,
cómo Bueno, defendió el EFES. una cosa es pensar mal Sí. y otra cosa es escribir lo que tú piensas sin demostrarlo. Es decir, porque tú estás poniendo en tela de juicio la profesionalidad de un equipo, de un jugador, de un lo que sea. Eso o se mete una canasta en su propia canasta, como hizo Ferrandiz en su tiempo, cuando convenía, o no se puede demostrar. Lo único medianamente demostrable es si tiras a fallar, porque como no lo hagas muy mal, se te ve el plumero. Sí. Pero del resto, a ver, o sea, es especular por especular. Y sinceramente no creo que en la profesión debamos de estar para especular de manera libre. Si tú tienes una prueba de que hay un equipo que se ha dejado perder, perfecto. Desde el momento en el que no tienes una prueba de que eso ha sido así, y no una prueba que es me siento en el sillón, me pongo la tele y veo el partido. No, eso no es una prueba. Que tengas una conversación en la que eso se pacte o lo que sea, te la envainas. O sea, te la envainas. Porque es que no puedes convertir la profesión en esto. Correcto. El Madrid, después de ese principio de temporada tan bueno, entra en un bache con muchos partidos muy mal en el tiro, sobre todo desde la línea de 3 hubo muchos partidos con porcentajes prácticamente inasumibles para un equipo top de la Euroliga, desde la línea de 3 puntos. Viéndose las carencias que a lo mejor el estado de forma de muchos jugadores al principio de temporada taparon, y ni siquiera la llegada de Dec, porque Dec no es un tirador. Dec hace muchas cosas. No, pero mira, yo aquí distinguiría dos cosas. Tú puedes tener porcentajes de tiro muy malos, ¿vale? Como digo yo, meter o no meter tiene un punto o tiene un... ¿Cómo te diría yo? Pues hay días, chicos, que las enchufas. Es como si nosotros nos ponemos aquí con una papelera y unas bolitas de papel, y hay días que hacemos 5 de 5 y hay días que no metemos una y la papelera está en el mismo sitio y las bolas de papel son las mismas. Problema, que no busques alternativas a ese tiro exterior que no te entra. Porque muchas veces no es cuestión de, vale, no meto los 3 primeros y sigo tirando y sigo tirando y sigo tirando y no las meto. El problema es que no tengas alternativas a algo que te puede suceder en cualquier momento, y es tener un día muy malo en el tiro. Probablemente eso es lo que da Gaby Deck. Es decir, Gaby Deck no es un tirador, pero Gaby Deck sí te da otra opción ofensiva, que es el irte para adentro. Es así. Son las penetraciones y el doblar el balón a uno que esté en tiro de 4 metros, en 5 metros. Es decir, un tiro que probablemente lo metes más fácilmente que el triple. Yo creo que una de las cosas que te da Gaby Deck es eso. De hecho, Pablo Lasso se juega un aclarado para Deck para intentar empatar el partido de Copa. Y ahora voy a hablar como aficionado. Y el que no entra. Como aficionado, que es falta para mí, de Mirotic. Y hay quejas del Real Madrid en una falta en el Palau Blaugrana el otro día, que para mí es falta de Stanley, antes de yo creo que, fíjate tú, en esa jugada del Palau que hablas de Stanley y de Poirier, no se tenía que haber pitado nada. Eso es lo normal, que no se pite nada, y menos cuando quedan 8 décimas. Eso hubiera sido lo normal. Pero bueno, los árbitros... Era un arbitraje que estaba amarrando muy corto los contactos desde el primer minuto. Yo conozco y hablo con muchos árbitros, y tú ante un partido que sabes que como dejes desde el primer minuto un nivel de contactos excesivamente alto, al final se te va a ir. ¿Y qué haces? Supongo que es una cosa de coco, dices, bueno, lo voy a amarrar cortito, desde el primer segundo. Y evidentemente si eso lo amarras y lo duras durante los 40 minutos, pues probablemente en ese minuto 40 pitas ese contacto. Ese contacto a lo mejor en el minuto 3 te va a dar igual, en el 40 ya es distinto, pero yo, con los que he consultado, me han dicho, yo no hubiera pitado nada. Hay que estar muy seguro de... ganaba el Madrid de 1,
hay que estar muy seguro para pitar esa falta. Quedan 8 décimas de segundo. Es decir... a mí eso no me vale. A mí ese razonamiento, perdóname, no me vale. Ese razonamiento me parece de aficionado absolutamente respetable. Me da Correcto. igual que queden 8 décimas o un segundo. Si es falta, es falta. Y la tienes que pitar. Porque si no la pitas y te abstienes y pasas, se te va el partido. Es decir, yo en esa jugada, insisto, por lo que he consultado y por mi criterio, No entiendo pitar que nada. no se tenía que haber pitado nada. Pero en cualquier caso, si el contacto, no hablo de esa jugada, hablo en cualquier situación, en general en un partido. Si tú a un segundo, a 8 décimas, hay una falta y es falta, la tienes que pitar. Porque entonces sí puedes cambiar el resultado del partido. Pero y es una acción decisiva y por tanto debes de pitarlo. Debes a de mí el pitarla. consuelo de esto en el minuto 3 sí, pero en el 40 no, porque entonces estamos cambiando el criterio. Pero en el último segundo tienes que tener muy claro que ha sido falta. Estamos hablando de un árbitro No, con muchísimos años de trayectoria. Muchos. Al más alto nivel. No solo en España, sino en Europa y en el mundo. Estamos hablando de un árbitro de un gran Juegos árbitro, Olímpicos. pero también todos los que hemos pitado, yo he pitado, Y nunca he también te sido digo una árbitro, cosa. pero pitas, hay cosas que no ves. Claro, efectivamente, porque yo me pongo a ver un partido Sí. y hay cosas que se me escapan. Luego entiendo que a esa misma velocidad para nosotros es muy fácil opinar, porque estamos viendo el partido por una tele y tenemos 17 repeticiones, pero el árbitro no las tiene. Y esa jugada no se puede rearbitrar. ¿Vale? Es decir, no está contemplada en el uso del instant replay. Y por tanto, es la décima de segundo la que decide el árbitro. ¿Vale? Es decir, arbitrar baloncesto, si alguien se piensa que es fácil, miente. No, para nada. Miente como un bandido, miente. Es muy difícil ser árbitro de baloncesto. Mucho. Yo insisto en esa jugada, creo que no debía haberse pitado nada. Ni de uno ni de otro. Pues estoy de acuerdo. Pasamos el bache, porque el Real Madrid, lo hablaba antes con Lorenzo, es que ya antes de llegar a la Copa, el Real Madrid estaba ya en el bache. Sí, Ya claro. había iniciado el bache. Sí. Y de repente, de hacer anotaciones de equipo de, no voy a decir de Euroliga, de equipo de EVA jugando en Euroliga, porque 47 puntos, 51 puntos, batiendo récords negativos históricos. El Real Madrid había hecho partidos muy malos. Y de repente empieza la Copa, gana bien al Breogán, gana bien con un poco de... le costó hasta el final, al Lenovo Tenerife, le gana muy bien y compite con el que dicen mejor equipo de Europa hasta el último segundo del partido prácticamente. Por eso que yo creo que tiene mucho de mental también el bache que pasó el Madrid. Pues después de la Copa volvió. Se dice que el golpe de la Copa lo pagó, cierto, pero es que ya venía en bache. Ya venía tocado. Copa, probablemente es la Copa de los últimos años a la que llegaba más justo y con más dudas. Y sin embargo se compite con el Barcelona hasta... Porque se plantea un partido diferente. No hemos visto dos Barça-Madrid iguales este año. Es decir, sí hay una tendencia que es obvia, y es que el Barça te está ganando los partidos porque te los está ganando uno detrás de otro y que te los gana a 100 puntos, pero también te los gana a 60. Esa es la tendencia. Pero es verdad que el planteamiento del partido de Copa es muy bueno, el planteamiento de partido de la final de Copa que hace el Madrid. Porque es que va a atarlos en corto y a morir atrás. Pero claro, eso, aguantarlo durante 40 minutos es muy fácil cuando tienes delante un equipo que tiene además el talento ofensivo que tiene. Y que sí, cuando yo siempre digo una cosa, tiene mucho talento en ataque el Barça, pero tiene una gran virtud, que es cuando se arremanga atrás, es infernal. Y tú en ese partido no encuentras opciones ofensivas para cuando ellos te aprietan y te asfixian. No las tienes, porque no las tuvo en la Copa y no las ha tenido en otros muchos partidos. Y el Barça, cuando dice de arremangarse, amigo, ponte a temblar, porque defensivamente es insoportable. Sin embargo,
se hablaba a principio de temporada que el Real Madrid había hecho un equipo muy físico precisamente para dar un paso adelante en defensa. Y si te pones a pensar, William Goss es buen defensor. Tienes a Valde, tienes a Hanga, tienes a Claro, Taylor, sí, pero es tienes que a Dijk, defensivamente ha habido partidos, muchos de los que has perdido este año, que los has perdido en la cancha de ataque, no atrás. Atrás, bueno, hay algún partido que dices, bueno, vale, hay alguna pifia considerable o el nivel defensivo no es la excelencia. Pero yo creo que el problema de este Madrid no ha estado atrás, el problema está delante. Sí, El sí. problema está en la generación de juego. Tiene un problema terrible y no tiene puntos. No los tiene. A principio de temporada veíamos las pérdidas, la cantidad de tiros. Y vale, yo entendía, vale, es que Randolph está fuera, Trey está fuera, son dos hombres que habitualmente te van a añadir muchos puntos en tu cuenta y no están. Vale, pasa el tiempo, pero no, es que no es problema ya solo de un anotador, es problema de generación de juego. ¿Quién le mete? Tú tienes dos tipos por dentro que se llaman Tavares y Poirier, pero esos dos jugadores o les das el balón en la manita para que la metan para abajo o no hay más. Es decir, tú tienes esa superioridad, solo la vas a aprovechar si llegan los balones dentro. Y el problema es que no tenías el jugador que meta esos balones dentro. Es así. Tú no puedes pretender que Tavares bote el balón, se haga un reverso, se dé la media vuelta y tire. No. Y Poirier, si me apuras, tampoco. Es decir, no son capaces de fabricarse ellos las canastas, en el sentido de, bueno, Poirier puedes ver que sí, pues de vez en cuando, bueno, un tiro de media distancia, una cosa así, pero el juego de postear a su rival, de girarse, que no, o sea, que no, que es que no. Entonces le tienes que dar el baloncito, como digo yo, fácil. Y el Madrid no estaba metiendo balones fáciles. Con lo cual, donde tú teóricamente tienes una superioridad brutal por los dos jugadores que tienes, si tú no le surtes de balones en condiciones, es como quien tiene una tía en Alcalá. Pues encantada de conocerte, pero no te voy a ver. Pues esto es lo mismo. Decía Lasso que después del segundo partido con el Maccabi, que sí que los habían encontrado en ese partido. De hecho, Poirier hizo un partidazo con 31 de valoración y 16 puntos y 10 rebotes. Es la clave. Si alguien estaba destacando en el Real Madrid en asistencias, era Artel. Williams Goss, sus números en asistencia ya en el Lokomotiv Kuban, a pesar de todos los minutos que jugaba, tampoco eran súper brillantes. Ya, pero muchas veces comparar las cifras de y los no, que no jugadores tiene nada que ver. es que no tiene nada que ver. Nada Es que ver, decir, nada que si tú ver. ves cómo jugaba el Lokomotiv en el que él Sí. está y ves el Madrid, es que son dos equipos diferentes. Vamos a ver, él era la referencia. Él era Claro. la referencia. Y aquí hay más referencias y se tiene que adaptar ese rol. Y eso es lo que le ha pasado. Ahora, viendo los últimos partidos, ¿tú crees que vamos a conseguir que se enganche al equipo Williams Goss? Yo creo que engancharse sí. Lo que no sé es qué recorrido tiene. No lo tengo muy claro. Si va a mantener este ritmo que llevan los... Sí, a ver, yo creo que con algún pequeño altibajo probablemente ahora vamos a ver un Williams Goss, iba a decir parecido, bueno, quizá más próximo al Williams Goss que estábamos acostumbrados a ver. Dicho lo cual, e insisto, es que no es lo mismo jugar 20 minutos que 30. Es que ese es el gran problema de un jugador que viene de un equipo que juega otra competición, que no tiene la exigencia y que tú no tienes ni los minutos ni el rol. Eso es muy difícil asumirlo. Cuanto antes asume el jugador ese rol y que tiene 20 minutos para hacer lo que antes hacían 35, si no lo asumes, vas mal. Vas mal, porque no vas a tener los 35 minutos. Ya te lo digo yo. Quiero decir, no soy Pablo Lasso, pero ya te lo digo yo que no vas a tener 35. Porque no te lo puedes permitir. Porque en el Madrid no te puedes permitir jugar toda la temporada 35 minutos. Es imposible. Los tuvo ya Busel al principio y lo acabó pagando. No sé si Pablo Lasso acabó confiando en Williams Goss y le está dando el rol de titular por las ausencias que tiene y no le queda más remedio, o porque lo ha visto mejor y cree ahora en él. No Yo se es que sabe. creo que en el caso de Williams Goss no es que haya dejado de creer. Yo creo que hay muchas cosas que se nos escapan. Es decir, no estamos dentro de ese vestuario todos los días,
no estamos viendo los entrenamientos. Yo entiendo que en muchas ocasiones Sí. Pablo toma las decisiones porque él sabe lo que pasa. Y él sabe si ese jugador se ha levantado con el pie izquierdo, con el derecho, si tiene un mal día o lo tiene peor. Es así. Es decir, entonces hay cosas que nos pueden chocar la atención, pero si Pablo decide que Williams-Goss recupera la titularidad, entiendo que es porque ve ahora cosas que no ha visto antes. Bueno, te comentaba antes que me decía Lorenzo que sabía de buena tinta que sí que ha tenido problemas físicos que a lo mejor no han salido a la luz y eso pasa muchas veces, que a lo mejor muchos jugadores juegan muchas veces Mira, con problemas físicos. a estas alturas de la película, todos los jugadores tienen problemas físicos. Sí. Es Pero decir, bueno, unos más graves que otros o le pueden afectar más que sí, otros. porque hay lesiones que te van a dejar en el dique seco y esa es evidente. Pero que tú te levantes y te duele la espalda todos los días, Sí, no te impide jugar, pero no te impide rendir a tu nivel. Supongo que a eso es a lo que se refiere Lorenzo. sí, ¿Vale? Es sí, decir, sí, sí. tú no tienes una rotura de fibras, no tienes una rotura de cruzado, no tienes una contractura cervical, por ejemplo, pongo esos ejemplos, o no te has roto el tendón de Aquiles. Pero si es que no tienes más que hablar con cualquier exjugador y preguntarle un año después de retirarse si por fin se puede levantar de la cama sin tener que echar las manos a la pared para poder andar. Eso sigue pasando a día de hoy en los jugadores de altísimo nivel, a pesar de los cuidados médicos, de recuperación, de fisios, de tratamientos. Yo recuerdo toda la vida a Raúl López, y esto lo puedo contar. Raúl López, unos cuantos meses después de dejar el baloncesto, me dice un día, joder, es que no sabes lo que es levantarte y que no te duela nada. Pues es que ese es el caso. Es decir, son jugadores muy castigados, muy castigados. Entonces, bueno, pues insisto, problemas físicos, sí, claro. Hoy te duele esto y mañana te duele lo otro, pero no son lesiones como para dejarte en el dique seco. Por eso de vez en cuando escuchéis a Pablo decir, tenemos que pararlo. Sí, es lo que dijo de Pero Williams-Goss. tenemos que pararlo. Pero eso no implica que haya una lesión en forma de rotura de fibras o que haya, yo qué sé, no sé, digo porque estas son, digamos, las más comunes. Pero sí que hay sobrecargas musculares, por ejemplo, que o paras al jugador o se va a romper. Es decir, está el músculo al borde de la rotura. Si sigues jugando, probablemente te vas a romper. Y si sigues jugando, no rindes a tu máximo nivel, pero es evidente que todo jugador quiere jugar. Y entonces dice, bueno, pues voy a ver si realmente no tengo dolor y no tal en ese momento, pues voy a arriesgar y voy a jugar, porque quiero jugar. Ya, pero no estás bien. No estás bien. Y entonces, bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Nigel Williams-Goss, lo que le ha pasado a Taylor, lo que le pasa a muchos, que es que hay que pararlos porque están al borde de una lesión mayor. Entonces, bueno, es que venían jugando pues con todo el cuerpo que les dolía hasta las pestañas. Sí. De hecho, tanto Tonkins como Randolph cuando volvieron jugaban, descansaban, porque después... Hombre, esa es otra situación. Es decir, estás hablando de jugadores parados durante muchísimos meses y con lesiones muy graves, Muy sobre grave. todo la de Randolph, que además ya no es solo el aspecto físico. Es decir, que el tendón de Aquiles tú, en teoría, lo tienes recuperado, es decir, ese tendón de Aquiles está bien, pero hay una cosa que es de aquí. Y que Sí. tú, pues como pasaba con Sergio, al que no vimos en ningún momento tener miedo de una recaída del cruzado, no le vimos ese miedo. Pero hay jugadores que yo entiendo que después de pasarse 11 meses en su casa, sin poder dedicarse a su profesión y a lo que les gusta, esto es de aquí, ¿eh? Las lesiones de larga duración tienen un problema que es de coco. Y es cómo vuelves, cómo te ha cambiado el cuerpo, tú ya no te encuentras exactamente igual y tienes miedo de volverte a romper. Sí, y no solo eso, cuando empiezas a competir otra vez es muy probable que vuelvas a tener problemas musculares porque la alta competición no es entrenar. O No, sea, y es el cambio sí. de la pisada, te cambia la pisada de la pierna que no apoyas, te cambia la de la izquierda, tienes que reeducar tu cuerpo otra vez. Esto es así. Y mirando al futuro, se habla, yo creo que todos los bases que destacan un poco en Europa han sonado para el Real Madrid.
Hombre, claro, yo soy base y creo que me va a tocar la lotería, teniendo en cuenta que el Madrid tiene que ir al mercado, eso es evidente. Incluso contra el que juegan hoy, con Wilbeck. Yo esta semana he leído Mike James, o sea, hace 2 días. O sea, No te todos preocupes, han que sonado. Saldrán más, ya son, no sé, ya los hubo que dieron por cerrado el fichaje de Shane Larkin hace 2 meses. Y no se ha vuelto a hablar. Y no se ha vuelto a hablar. A lo mejor no estaba fichado. Pero ¿cómo ves las posiciones? Aunque no... Mira, yo creo que el año que viene, la temporada que viene, va a haber cambios. Eso es evidente. Yo entiendo que el Madrid va a hacer una operación de un base top porque lo necesita como el comer. Esto es así, es decir, es que no puede ser de otra manera. Vamos a ver de dónde procede, si está en Europa o no está en Europa ese base top, pero yo creo que eso es lo normal. Hombre, en la carta a los Reyes todos pondríamos a Misic, probablemente, ¿no? Sí. Pero parece ser que este año sí que decide que este año sí que se va a ir a la NBA, ¿no? Porque a mí me parece lo más parecido a un base total. Es decir, atrás, adelante, lo hace absolutamente todo. Yo siempre digo que es insoportablemente bueno. Pero estamos hablando, yo creo que esa operación va a ser de un uno muy, muy potente, porque las miserias, si quieres llamarlo así, de este año, te invitan a pensar en eso. Va a necesitar, yo entiendo que Wilbekin encaja en el perfil de ese 1-2 tirador. Yo entiendo que Wilbekin podría ser ese. Ahora, otra cosa es que consigas sacar a Wilbekin de Tel Aviv, donde se vive muy bien y donde es el alma de Maccabi. Es verdad, sí, es que hay una serie, digamos, de cosas extra que hay veces que se nos escapan. Y evidentemente en Tel Aviv se vive muy bien y en Maccabi también. Yo entiendo que probablemente en el perímetro va a haber más cambios. Sí, yo creo que sí. Hay que rejuvenecer esa plantilla. Esa plantilla en el perímetro, estamos hablando de muchos jugadores por encima de los 32, 34 años. Muchos. Menos y al ritmo al que se Neto. juega, exacto. De que es obvio que va a seguir, Yabusel es evidente que va a seguir. Yo creo que Trey no va a seguir. Eso es una realidad palmaria. Y luego hay que mirar también los contratos. Por dentro probablemente no tengas que tocar mucho, en el sentido de que a Poirier lo tienes con contrato, a Tavares lo tienes con contrato, Randolph creo recordar que le queda un año más. A él y a Villas-Boas, que se decía que igual los Bueno, cortaban. sí, bueno, pero también el Madrid muchas veces, no, es que tiene contrato. No, vamos a ver, el Madrid firma 1+1 o 2+1. En muchos casos ese +1 es unilateral por parte del club. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaban también la temporada. Pero yo creo que 3-4 movimientos fácil se van a hacer. Potentes. Se hablaba de Sanan Musa para el 3. Yo es que no sé, a ver, con todos los respetos a Sanan Musa, es que no sé si es el perfil que encaja. Me explico. Sanan Musa es un talentazo brutal. Es un jugador que se va a la NBA antes de tiempo. Es un jugador que fracasa en la NBA, porque es así. Fracasa en la NBA porque ni encaja en el sitio y probablemente él tampoco consigue hacerse ese hueco. Y regresa a Europa por la puerta del EFES y llega a Breogán, donde realmente vuelve a ser un jugador de un altísimo nivel. La duda que yo tengo es, vamos a extrapolar esos 32 minutos, creo que juega Sanan Musa de promedio, vamos a ponerlos en 20. Y en el puesto de 3, pues en el puesto de 3 tienes a Gaby y en el puesto de 3 está Rudy y tienes otro alero potente físicamente como es Alberto Abalde. Pues es que no sé si es la pieza que más encaja, ¿eh? ¿A ti te encaja? A ver, los grandes jugadores me encajan siempre, claro. Pero me refiero a... Yo no sé si Sanan necesita a lo mejor una segunda temporada en un Breogán o un Unicaja o un... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Un equipo de un nivel que te permita además seguir creciendo y que asiente tu crecimiento. Sanan Musa, estamos hablando de un chaval de 22 años. 22 creo que tiene, ¿no? Sí.
Bueno, además de ser un gran tirador, te ayuda mucho en el Hace de rebote todo, y hace de todo. genera mucho juego. Mira, yo he hecho muchos partidos de Río Breogán en Movistar Plus este año y Zanan hace de todo, absolutamente de todo. Es decir, te sube el balón, te genera juego, tira, penetra. De todo. Es que tú miras sus números y son brutales. Son brutales. Dicho lo cual, yo no sé si necesita un segundo año para acabar ya de asentarse y de ser el jugador que todos teníamos las expectativas cuando se fue a la NBA. Esa es la duda que yo tengo. Se han hablado los tres que yo he No, van a salir nombres. Sí, vamos a abrir, el bazar. Otro que viene, porque y con el fútbol ya es de locos. Lo que sale, todos los días sale uno. Es brutal lo que sale. Pero que se habló de Will Clyburn con el tema este del CSK. Bueno, hay que ver cómo evoluciona también esa historia, ¿no? Cómo también, evolucionan jugadores muy interesantes que hay en equipos rusos y que probablemente no van a volver. Como que bueno, tienen que resolver contratos. Grigonis, se ha hablado ya. Claro, con el CSK ya. El Madrid puede fichar a Grigonis, puede fichar a Will Clyburn. Kevin Pangos, le hace falta un base, que venga. Ya es todo. Por poder, ya te digo, que queda oficialmente abierto el bazar. Por eso. Pero bueno, Will Clyburn es un jugadorazo espectacular que viene a sumar otro jugador de más de 30 años a la plantilla. Yo creo que tiene que, o sea, yo creo que el más joven de los de fuera debe ser Taylor con 32 o 33 tiene ya, y de ahí para arriba. Alberto. No, Alberto y Dec tienen menos de 30, pero los otros 5 que están en el juego exterior, 32 para arriba. Sí, yo creo que necesita savia nueva, gente joven, porque lo pide a gritos, y después evidentemente un base como el Comer. Y no sé si tú ves posible o imposible Juancho Hernán Gómez. Yo es que el asunto, primero, si te das cuenta, se está hablando de nombres de jugadores todos en el mismo puesto. Estabas hablando de Clyburn, estabas hablando ahora de Zanan Musa. Bueno, Clyburn más hacia afuera. El asunto de Zanan Musa, Juancho Hernán Gómez, todos en el puesto de 3. Houston, tenemos un problema. Es decir, no puedes tener 4 treses en la plantilla. ¿Vale? Asunto Juancho Hernán Gómez. Yo creo que Juancho quiere seguir en Estados Unidos y que apurará hasta las últimas opciones que tenga a seguir en la NBA. ¿No lo ves adaptable al 4? En Europa. No, yo creo que es un jugador que su evolución ha sido hacia afuera, no hacia adentro. No, yo no lo veo. Para jugar en el 4 a día de hoy en Europa tienes que tener más cuerpo que el que tiene Juancho. Tú piensas en 4 en Europa. Yo pienso siempre, cuando hablo de un 4 en Europa, mi ejemplo más claro se llama Tornique Sengelia. Mira el cuerpo que tiene Sengelia. El cuerpo y el rango de posibilidades que te da. Yo, Juancho, siempre lo he visto que su evolución natural, al menos hasta cierta edad, es hacia afuera. Probablemente quizá luego con los años, pues como ha pasado con otros treses, y estoy pensando en los Carlos, en Carlos Jiménez primero y Suárez después, cómo han ido después evolucionando a medida que pasaban la treintena de años hacia un 4 más interior. Pero yo creo que la evolución de Juancho ha sido hacia afuera, clarísima. La verdad es que se habla de reforzar el 3, que es posiblemente el puesto en el que tienes un jugador que es diferencial en Europa, que es Gavidec. Pero bueno, Yabusel en el 4 prácticamente vamos a decir que está solo porque ahora está Randolph, pero viene... O sea, una rotura del tendón de Aquiles a los 30 y pico es muy mala para tu carrera. O sea, ya Randolph, muy difícil, yo diría casi imposible que vuelva a ser el de antes de la lesión, porque es una lesión muy grave a una edad muy tardía. Y a lo mejor en el 4 habría que fichar a alguien. Pero bueno, lo iremos viendo. Esperemos que hoy, que no se alargue el cuarto partido, como dices tú, que se termine hoy
Pero bueno, en el partido de liga regular allí se perdió de 1 después de los últimos 5 minutos sin anotar, en los que no estuvo muy acertado un jugador que está apartado, que fue Ertel, no estuvo muy acertado en ese partido. Esperemos, yo creo que a la Final Four vamos a ir. Y yo siempre confío en Lasso. A pesar de todo, Lasso para mí es una figura indiscutible. ¿Crees que puede haber alguna duda en el Real Madrid después de lo que ha pasado este año? Sinceramente, si yo le preguntara al presidente, me refiero a Florentino, ya te digo que dudas, cero. Cero. Otra cosa es que las dudas las pueda tener el propio Pablo. Ah, sí. No sé, a ver, entrenar al Madrid y entrenar, él llega en 2011, estamos en 11 años. 2022, 11. Esto quema mucho, ¿eh? No, sí, claro. Quema y mucho. Salvo que él las tuviera, que no lo sé, lo desconozco, yo creo que sigue, salvo que él mismo las tuviera. Que no sé si las tiene, insisto, no lo sé. Pero Bueno, sería la única opción, entiendo, de que, bueno, no de que hubiera un siguiese. relevo. Es decir, pero creo que las dudas es si él las tuviera. Que no lo sé. A día de hoy no sé si tiene esas dudas. Evidentemente necesita recomponer el equipo y Sí. cambiarlo. Pero me parece que en años en los que le ha pasado de todo, ha sacado un rendimiento altísimo, una plantilla que se quedaba coja por todos los lados y hacía aguas, porque lo hemos visto, que tácticamente ha habido momentos, no de este año, pero sí, por ejemplo, del anterior, en el que hemos visto una versión de entrenador brutal, el planteamiento mismo de la final de la Copa del Rey de este año, que comete, con perdón, alguna cagada, también. Bueno, Pero claro, nosotros lo vemos desde fuera, en casa con las palomitas y el sofá. sí, Pero eso es que es imposible acertar siempre, vamos. correcto. Es imposible, pero bueno, yo el año pasado, para mí, una de las cosas mejores que hizo Lasso en el Madrid es hacer competir a un equipo que llegaba absolutamente roto a los cuartos de Ya. final contra el que fue campeón de Europa en la Final Four el año pasado y llevarlo hasta el último minuto del quinto partido. Pero bueno, esperemos que todo vaya bien y que el Real Madrid pueda competir por los 2 títulos que quedan. Te quiero dar las gracias por pasarte por Palco VIP en Hablando del Madrid, una semana de mucho baloncesto y muchísimas gracias, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. A ver si va todo muy bien. Igual, Pablo, que disfrutemos del baloncesto, que es lo nuestro. Gracias a Correcto. todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.